vuelvo a saludar, ¿cómo están? Los vuelvo a felicitar por entregar los trabajos en tiempo y forma. Están todos muy bien. Y vamos en esta clase siguiente, en la que primera, bueno, el video fue de Lucas Díaz, que es el profe de quinto B. Ahora vamos a intentar explicar la continuación en el medio del contexto de la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría teniendo estos dos polos bien centralizados, Europa Occidental y Estados Unidos, versus todo lo que es Europa Oriental y el norte de Asia con la Unión Soviética aplicando el comunismo, y del otro lado el capitalismo, ¿no? En este sistema, en este mundo bipolar donde queda bien dividido en dos, se vuelve el escenario ideal para la descolonización, ¿no? Ya teníamos en algunos casos más de 100 años o hasta 200 años de colonialismo de los grandes imperios, el francés, el británico, el portugués y varios otros, sosteniendo colonias de manera formal o informal en diferentes países de Asia o de África, y también en América, obviamente, pero los casos más emblemáticos se van a dar en estas zonas. Y el final de la Segunda Guerra Mundial también generó un escenario ideal para que los países puedan liberarse de sus colonizadores, ¿no? Muchas veces eran colonias económicas, particularmente sacaban rédito económico con dirigentes políticos de los países, de los propios países, pero que estaban relacionados absolutamente al comercio con las grandes potencias. Esto en algunos lugares se cambió, en otros no. Pero, como decíamos, ¿no? El fin de la Guerra Mundial y la Guerra Fría como contexto van a ser como el momento ideal para que esto pase. Bueno, otros conceptos que van a empezar a aparecer en este proceso es el de la autodeterminación, ¿no? La creación de En 1945 se crea la ONU, que hoy con ya una entidad mundial conocida por todos. Bueno, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial se crea y aparece esta palabra de la autodeterminación. ¿Qué significa la autodeterminación? Justamente que los pueblos puedan decidir por ellos mismos qué tipo de país quieren ser y si en caso de querer pertenecer a otro, también poder hacerlo. Acá la participación civil en la descolonización fue muy importante en cuanto a la insurrección, en cuanto a la actividad militar contra los imperios, para que se pueda dar el proceso de independencia, ¿no? Es importante que algunos países dependían mucho en sus economías de las potencias, pero también esas potencias eran con una riqueza para muy pocos y muchos otros pobres y analfabetos y demás, ¿no? Entonces en este lugar del mundo es donde nos encontramos en el proceso de descolonización, que va a ser bastante largo y que también va a empezar a tener la relevancia de la Guerra Fría en cuanto a de qué lado me conviene estar para sacar un beneficio para mi país, que no está mal porque en definitiva generó independencia. Y también va a aparecer lo que llama el tercer mundo y los países no alineados, que empiezan a correrse este lugar de o soy capitalista junto a Estados Unidos y Europa Occidental o soy comunista aliado de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, esto empieza a pasar en estos años. Como decíamos, los años van a ser largos, van a ser muchos. Los procesos de independencia o de desvinculación de las colonias imperiales van a tardar varios años, y vamos a empezar a ver, por ejemplo, casos como los de Sudáfrica con Mandela, los de India con Gandhi, Egipto con Nasser. También casos emblemáticos puede ser la misma guerra de Vietnam, que va a ser una de las guerras que pierde Estados Unidos en ese siglo. Y también como la mirada del hombre común, de quienes vivían en las grandes potencias, generan también recelos políticos, ¿no? Entonces acá todo el problema que tenemos sionista en Irak, en Irán, en Israel, en Palestina, todos los conflictos que quizás están arrastrados hasta hoy tienen que ver con estos procesos de descolonización, de división de territorios, de fractura de grandes naciones que se dividen en otras varias, ¿no? Empiezan a ser, en vez de ser una gran nación, se fragmentan en 3, 4 naciones.
pero bueno, después ahora les voy a dar algunos ejemplos para que investiguen y busquen y reflejen en el trabajo. Bueno, espero que les sirva estas breves explicaciones. Obviamente intentan ser cortas para no marearlos, para no aburrirlos. Lo más importante es que aprovechen los trabajos para investigar, intenten ser concretos a la hora de dar las respuestas. Eso no significa que sean breves, y tampoco quiero que copien y peguen de internet, sino que lo editen un poco, que lo entiendan, hay casos muy interesantes, muy lindos. También pueden buscar en YouTube quizás algún documental para ampliar información si les interesa algo. Y bueno, lo importante es ir creciendo, ¿no?, en el conocimiento a pesar de esta pandemia, de esta manera rara de tener clases, de que ustedes puedan seguir aprendiendo. Y bueno, quizás donde van ahondando sus intereses, donde ven algo que les importa, está bueno. Quizás pueden investigar un poco sobre lo cultural, que también es interesante en la Guerra Fría, y por ejemplo qué pasa con estos organismos sociales y las revoluciones de los jóvenes en estos tiempos. Bueno, les mando un abrazo grande y hasta la próxima.